Buenas y bienvenidos al Reino Helado, el podcast semanal sobre juegos de mesa. En el programa de esta semana nos ponemos el taparrabos para ir a Beyond the Horizon. Aquí está porque ya ha llegado Beyond the Horizon, un juego de civilización heredero de Beyond the Sun, y al igual que este diseñado por Dennis Chan, y además en este con la ayuda de Adam Hill, Ben Pitchback y Mark Riddle. En este juego pasarán un rato divertido de 1 a 4 jugadores, un rato de aproximadamente unas 2 horas, como siempre es muy aproximado dependiendo del número de jugadores. Está editado por Cranio Creations, en castellano nos lo trae Maldito Games, o sea, ahora mismo, pues de Beer. Y muchos nos preguntaremos, ¿qué es un juego de civilización? Esta característica que define y da lugar. ¿A qué consiste? ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, pues vamos con la explicación porque ya sabéis que este podcast educa a la vez que entretiene. Los juegos de civilización, llamados así por la obra maestra del videojuego, Civilization, de Sid Meier, juego de ordenador, en la que nos movíamos por un mapa hexagonal, explorando, descubriendo, fundando asentamientos e investigando los avances tecnológicos en un recorrido desde una tribu prehistórica hasta una nación con un programa de exploración espacial o incluso más lejos. Videojuego que sufrió una infinidad de versiones, actualizaciones y homenajes, dentro de los cuales destaco el que es mi favorito, Colonización, del mismo autor, sobre la conquista e independencia de América. Con una serie de características, sistemas de avance y desarrollo de las partidas muy similares. No vamos a entrar más en videojuegos, que me pierdo, y este no es el tema de este podcast. Para otros tenéis más y mejores. Pero si bien el lanzamiento en 1991 supuso el pistoletazo de salida para este tipo de videojuegos, también lo hizo para los juegos de mesa. Ya hemos hablado de los juegos de 4X en otro programa, y un subgrupo de estos, sin duda, son estos juegos de civilización. Las características de estos juegos deben ser de manera obligatoria la exploración, expansión, tener desarrollo y niveles de producción. De hecho, y para que podáis comentar la curiosidad en la próxima reunión familiar, 4X proviene del término en inglés de Explore, Expand, Exploit y Exterminate, que quizás hace años era una descripción perfecta, pero que hoy en día quedan un poco obsoletos. De hecho, hay poco de Exterminate porque ya intentamos que los jugadores no se queden fuera de la partida. En un juego de 4X vamos a explorar secciones desconocidas, buscando recursos y posibles lugares para asentarnos. Nos vamos a expandir creando núcleos de influencia, sean bases, aldeas o asentamientos de cualquier tipo y condición, y en cualquier época. Puede ser pasada, futura, etc. Además, aumentaremos nuestra producción de recursos, que nos permitirá mantener a más unidades e infraestructuras, y con los excedentes, además, nos permitirán ejecutar desarrollos, avances tecnológicos que nos permitirán alcanzar la supremacía, bien militar, bien económica, para ir a conversar con el resto de los jugadores en términos más o menos amigables. En muchas ocasiones nada amigables, de hecho. O sea, que a veces indicaremos la inconveniencia de la situación de un asentamiento de otro jugador con la sutil acción de arrasarlo hasta los cimientos y prenderle fuego. En el subgrupo, además de estos juegos de civilización, es deseable una diferencia entre las razas, bien sea de objetivos o reglas que produzcan una simetría de cara a no tener la misma estrategia óptima a todos los jugadores y producir estos avances y estos turnos que no sean calcos idénticos unos de otros, sino que cada uno tenga una prioridad distinta. También es deseable que los sucesos, eventos, líderes o fases tengan cierta velocidad o exactitud histórica. Quizás no idénticamente, pero sí en términos generales. Por ejemplo, que si se produzca en un momento dado una industrialización de las sociedades, pasando de la mano de obra humana a una mano de obra más industrial, más mecanizada, y a tener a la población menos ocupada en labores de producción. Esto, como os digo, no es imprescindible, pero la verdad es que siempre anima al jugador y da cierto interés por ir viendo el desarrollo de nuestra civilización. Bueno, y a la hora, ya os digo, por ejemplo, de realizar esta industrialización, vamos a tener cada vez la posibilidad de mantener a más población en nuestros núcleos de asentamiento, van a producir más al ser ciudades, y además también representa unas diferencias en bonificaciones con los distintos tipos de gobiernos que pueden tener estas culturas. Esto en términos generales, por eso además considero que algunos juegos 4X, a pesar de tener muchas de estas características, no pueden estar incluidos en este subgrupo de civilización, como por ejemplo el Twilight Imperium, el Eclipse y otros como estos.
ya que aunque sí que tienen esta exploración, asentamientos, etcétera, carecen de esta sensación de evolución y mejora con cambios estructurales, políticos, etcétera. Hay mejoras tecnológicas y hay avances y cada vez desarrollamos mejores naves, pero no de esta importancia. Y esta para mí, siempre para mí, ya os digo, es una cualidad básica de este tipo de juegos. Esa sensación de avance, ese progreso exponencial, no solo como influencia, expansión, ocupar más y alcanzar más rincones del mundo conocido, sino de ir configurando nuestra facción de la manera pues, más acertada o más eficiente para alcanzar las metas o el mayor número de puntos de victoria o las metas del juego cuanto antes. Que puede ser poder económico, cultural, militar, etcétera. Y por eso estos juegos suelen ser juegos largos, partidas con turnos que cada vez se van haciendo cada vez más complejos, con más opciones, más unidades que gestionar, más acciones que tomar, y entonces, bueno, pues en general van siendo turnos cada vez más exigentes y que cada vez hay que pensar más. Y esto nos lleva a este Beyond the Horizon, en el que comenzaremos con un simple asentamiento en la Edad de Piedra y lo llevaremos hasta la Edad Moderna con mayor o menor éxito. En este juego, editado por Maldito en castellano, llevaremos nuestra facción por el camino de la modernidad y el desarrollo como promete la ilustración de la caja. Caja en la que vemos unos edificios de la Grecia clásica en primer plano, luego tenemos una aldea medieval en plano medio y una ciudad con rascacielos al fondo, la tierra prometida o nuestro destino deseado. Es un juego de civilización más o menos clásico en el sentido de que tiene las características habituales, como una exploración por un tablero que se va revelando con V y no con B, porque sería una novedad que el tablero no quisiera ser explorado. Muy inesperado, desde luego, no sé por qué me ha venido esto a la cabeza, debe ser por estos videojuegos en los que ibas explorando y los rebeldes o los nómadas te atacaban. Bueno. Tiene unos componentes sobrios y funcionales con un precio de venta en PvP de 60 euros, ya sabéis que siempre hay algún descuento por ahí perdido, pero bueno, que la verdad es que viendo el mercado y las novedades que están saliendo ya es que parece que hasta está muy bien, ¿no? Que sale como barato. Pero ya nos podemos olvidar pues, del plástico inyectado, figuras, grandes alardes. De hecho, lo hemos visto como muy contenido. Vamos a tener un tablero principal, base del juego, donde iremos recorriendo árboles tecnológicos que vayan estando disponibles. Y, bueno, rejugable porque el reparto de tecnologías va a tener cierto azar. Tableros individuales donde registraremos los avances de nuestra facción, los setas de terreno para expandirnos y montones de cartas. Es un juego sobrio, no vamos a esperar muchas ilustraciones, luego vamos a entrar en ello. Las cartas de líder tienen una pequeña en la esquina superior derecha reflejando pues, su dicho personaje y bueno, las rosetas de terreno sí que están ilustradas con el campo, asentamiento y también las de construcción vienen ilustradas con los datos, bueno, de costes, etcétera, y beneficios. Pues podemos hacer construcciones como un acueducto, una universidad, y además el tablero de tecnologías central, como los tableros individuales, tienen una ilustración como fondo. Las cartas de objetivo tienen, bueno, pues unas ilustraciones idénticas para todas y ya. Para terminar, como componentes tenemos en cartón monedas, tokens varios y peones y cubos en madera, que indicarán nuestra población y los niveles de producción que tenemos. Ahora vamos a iniciar el consabido recorrido alegre por las reglas. Ya, como os digo siempre, esto es un resumen, no es un cómo jugar, ni vamos a entrar tampoco al detalle más absoluto. Bueno, la verdad es que antes de nada da gusto encontrarse con un juego de exploración y desarrollo que no necesita un manual enciclopédico para todas las opciones o mecánicas que usaremos. Aquí la verdad es que en menos de 12 hojas con despliegue inicial, setup y el apéndice, pues lo tenemos ya todo incluido. Tiene un setup que considero rápido y después de habernos enfrentado a experiencias como el Lerrain Jeremia o el Mennefer, que casi había que quedar el día antes para hacer el despliegue y no perderle ni el hilo ni las ganas de jugar. En el caso del Mennefer y el Jeremia es verdad que el tema de la rejugabilidad obligaba a colocar muchas losetas y muchas cartas de maneras aleatorias,
Aquí simplemente, bueno, vamos a tener que separar las cartas en tecnologías 2 y 3 en montones. Separaremos hexágonos, los hexágonos de cartón en lo que son construcciones por nivel, que hay 3 niveles, y revelaremos 3 de cada nivel. Revelaremos una carta de gobierno por jugador que se escogerán por turno. Y además son asimétricas. Vamos a tener todas las fases de gobierno, pero cada una pues con su ventaja distinta. Haremos una pila con los hexágonos de terreno que iremos cogiendo según vayamos explorando y cada jugador pone un colono en su hexágono inicial. Hexágonos que estarán adyacentes a la cuna de la vida, que es el centro, sin más trascendencia, marca el centro del tablero. Y rellenaremos al azar el tablero de tecnologías de nivel 1. El nivel de tecnologías 1 y el 4, ya que es el objetivo, están ya revelados desde el principio. Además, bueno, no hay las tecnologías iniciales, son 4, entonces van a salir en todas las partidas. Ahí rejugabilidad 0, no nos vamos a engañar, pero las 2 y el 3 sí. El resto quedan cubiertas por carta de líder boca abajo. Cada jugador coge, bueno, para nuestros queridos amigos de América, latinoamericanos, agarra, atrapa, consigue, se hace con el término que prefiráis. Un tablero individual y los componentes de su color, cubos y peones. En los tableros individuales veremos toda la información de nuestro progreso. En el centro tenemos las columnas de población con todos los peones inactivos que tendremos que ir activando de izquierda a derecha. Y además, bueno, que nos dará un vistazo de la población que nos queda por activar. En la parte superior tendremos el track de inversiones que se irá llenando según avancemos en los tracks de la parte inferior. 3 tracks de avance que comienzan llenos de cubos y que representan, según se vayan vaciando, nuestra capacidad de producción, nuestro avance en comida, comercio y capacidad técnica o producción de conocimiento o tecnológica. Bueno, suena un poco raro de primeras, pero queda claro más o menos cuando avanzamos en las reglas. Y a la izquierda un resumen de las fases en las que consiste el turno. Ya como resumen de las reglas puras y duras, iremos jugando turnos e indicando en las cartas de objetivo los que vayamos consiguiendo. Y cuando haya 4 cubos en las cartas de objetivo se produce el fin de la partida. Estos turnos estarán compuestos por 4 fases. Unas fases de acción, expansión, producción y objetivos. En la fase de acción, que podemos decir que va a ser la principal, la que más tiempo dura y la que más trascendencia va a tener en la partida, vamos a mover nuestro token de acción a una acción que tenga un hueco vacío. Y es que según el número de jugadores, las acciones tendrán varios huecos de estos. Tenemos la obligación de moverlo. Si hay otro hueco en la misma acción, nos podremos mover de hueco a hueco y repetir la acción en la que estamos, pero si no, pues no. Comenzamos con unas acciones básicas en la parte inferior del tablero de tecnologías. Algunas tienen requisitos de nivel de tecnología, de número de asentamientos, otras están en las cartas de tecnología y estarán disponibles en cuanto las vayamos descubriendo. Ya sabéis lo que dicen, estudia, que si no... Al colocar nuestro peón en la acción elegida, realizaremos pues esas acciones, tareas, según el orden mostrado, pagando los requisitos que nos indique. Y es que en términos generales, investigar una tecnología poniendo nuestro peón en el hueco indicado al lado de la carta de tecnología y cumpliendo los requisitos. No podemos investigar una tecnología de nivel 2 si no tenemos la de nivel anterior, como por ejemplo, si somos los primeros en una tecnología no descubierta, conseguiremos además la carta de líder, que nos dará un bonus. Muy importante además este one shot. Y elegiremos la tecnología descubierta de entre las 2 posibles. Haremos ese draft, mantenemos una cierta coherencia porque estas 2 tecnologías tienen que coincidir de cierta manera, tienen que compartir un requisito en común con la anterior para que, por ejemplo, pues no descubramos la herrería desde la agricultura, pues lo que tiene pues, una cierta lógica, no nos vamos a engañar. Avanzar en cualquiera de estos tracks de producción aumentará los recursos que conseguiremos en la fase de producción. Conseguiremos más población, más oro, etc. Además, podremos desplegar colonos o soldados de diverso nivel, fuerza o incrementar el valor de los que ya estén desplegados. También podremos moverlos y explorar, añadiendo una loseta a la zona a la que nos queramos mover. Esta colocación de loseta nos indicará pues, la recompensa por haberlo descubierto, el coste de construir un asentamiento o fortificarlo en la próxima fase, que pagaremos con colonos o soldados, y la recompensa por hacerlo. También podemos conseguir losetas de construcción que permanecerán en nuestra reserva hasta que podamos construirlas en una de las losetas descubiertas. Una acción es descubrir cómo construir un acueducto y quedarnos con la loseta, y la otra es pues, construirlo efectivamente y ponerlo en una de las losetas que tengamos controladas. En la siguiente fase, estas serían más o menos las acciones de la primera fase. La segunda fase de expansión, podemos construir una de las losetas de construcción de nuestra reserva o una que ya está en juego.
y es que podemos ayudar a otro jugador consiguiendo una recompensa menor, eso sí. También en esta fase será en la que podamos construir un asentamiento o fortificarlo. Una vez más, podemos fortificar un asentamiento de otro jugador. En la fase de producción elegiremos si queremos producir pues, una de cada 3 opciones: población, oro o comerciar. Comerciar es cambiar pues, la población por oro o viceversa. En la última fase de objetivos, simplemente vamos a comprobar si hemos cumplido alguno de los objetivos que están en juego y colocaremos un cubo encima si ese es el caso, cubo de nuestro track de desarrollo. Además, esto es obligatorio porque ya os digo que va a marcar el fin de la partida. Y además con esto pues prácticamente hemos acabado con todas las acciones y todas las reglas. Bueno, como veis no hay mucha extensión ni mucha complejidad de base, pero ¿y entonces dónde está esa sensación de avance y de progreso? Pues bueno, que al igual que el Beyond the Sun, y aunque creo que este es un juego ligeramente más complejo, se centra absolutamente en el árbol de tecnologías. Las acciones iniciales son sencillas, pero según vamos avanzando, vamos a tener más opciones. Las tecnologías no solo nos darán más opciones, sino que además acciones automáticas la primera vez que las consigamos. Esto va a dar lugar a un conjunto de grupos de acciones que hay que resolver en el orden indicado, aunque tengamos la opción de no hacerlas, entre las que escoger, y tendremos que valorar las ventajas no solo de hacerlas, sino de privar de un hueco de acción a un oponente que se beneficiaría quizás de ella más que nosotros. Es además un juego con mayor peso en este árbol tecnológico estos desarrollos que la expansión y control del territorio y las acciones disponibles, que son los pilares sobre los que se alza la mecánica de este juego. Además, me gustaría comentaros que la rejugabilidad está asegurada por el reparto inicial de las cartas de gobierno, que son asimétricas, en cada uno de los distintos beneficios de cada forma de gobierno, pues despotismo, teocracia, monarquía, democracia, según las fases por las que vayamos pasando, así como las distintas cartas de líder y de tecnologías que van a variar de partida a partida porque se reparten al azar. Además, sí es cierto que aunque las acciones, como hemos comentado, son básicas, estas de expandirse, fortificar, poner un peón en una tecnología o etcétera, las combinaciones son múltiples y se pueden combinar de distintas maneras. De esta manera que tenemos estos grupos de acciones. Bueno, aprovechando además el cambio de sección para recordaros que si os interesa el podcast o os entretiene o simplemente no os parece ofensivo, pues darle al me gusta, suscribiros para no perderos nada y en general compartir para que llegue más gente. Podemos seguir repartiendo felicidad y alegría a tu triple. Además, tengo que comentar el tremendo éxito del martes pasado con un buen montón de reproducciones, hubo un pico de reproducciones brutal y me gustaría agradecértelo personalmente a ti, querido oyente, que te quedaste dormido durante la reproducción y adivino que configuraste el podcast en un bucle de escuchar siguiente. Y nada, dicho esto, vamos con nuestra alegre sección de opinión y qué nos ha parecido el juego. Bueno, ¿y qué nos ha parecido este juego? ¿Qué nos ha parecido este Beyond the Horizon? Pues es un juego que, a remolque de Beyond the Sun, aprovecha la parte central de las mecánicas de este juego y espolvorea por encima unos añadidos para hacer este juego de civilización, pasarlo a este juego más de este desarrollo de civilización como estábamos acostumbrados en otros juegos. Y esto se nota en la sensación diferente que nos ha dejado a otros juegos 4X en general y de civilización en particular, como he comentado. Tiene mucha más influencia la elección de las acciones y de las tecnologías que iremos consiguiendo, tecnologías que además nos consumen población al descubrirlas y nos abren nuevas y mejores posibilidades y mejores acciones. Y esto deja de lado un poco la exploración, que solo es útil de cara a esas recompensas inmediatas que recibiremos al azar y a esa expansión de asentamientos que, una vez realizados además, no estarán en peligro en ningún momento. Y es una cosa que le puede extrañar a la gente que está acostumbrada a los juegos de civilización, no hay como tal un conflicto militar claro. El tema de los soldados van a ayudar a fortificar los hexágonos, pero no van a arrasar ninguna población enemiga, ni van a tener ese conflicto directo a muerte, y por lo tanto ese despliegue, ese desarrollo, esa colocación de peones, bueno, por lo tanto, ya os digo que no es tan importante porque no tenemos esa necesidad de protegernos del resto de jugadores, salvo que pues, nos construyan o fortifiquen encima.
La construcción de edificaciones, superponiéndolas a los asentamientos, pues claro, es otro efecto de esta situación. Las ciudades no tienen área de influencia, no repercuten directamente en la generación de recursos, lo que tengan alrededor, con lo que la única razón para conseguirlas es por los puntos de victoria que nos van a dar o las acciones extras para elegir el combo más óptimo y de nuevo pues avanzar lo más posible en el árbol de tecnologías. Esto, cuidado, no supone un menosprecio, no es que no me haya gustado, pero es una novedad respecto de la categoría de civilización que me parece que es importante nombrarlo para saber qué nos vamos a encontrar. La estrategia irá encaminada a ir eligiendo la mejor manera de llegar a este último nivel del árbol de tecnologías de la manera más rápida posible y arañando por el camino todos los puntos de victoria que se pongan a nuestro alcance. Ya que por las limitaciones del juego, pues por ejemplo no podemos explorar ni desarrollar más de una tecnología por turno, además de los problemas para repetir acciones turno tras turno, y esto nos va a obligar a usar nuestro turno, pues a veces otras acciones, intentando maximizar los puntos de victoria sin depender pues de estas tecnologías, esta investigación de tecnologías que va a ser en general lo más rentable e interesante. Ya os digo, no quiero que esto parezca una crítica, es la base del Beyond the Sun y es un juego con muchísimo éxito que tiene, tiene muchísimos seguidores y con mucha razón. Esta reimplementación, que se complica un poco o las mecánicas son distintas a los que estamos acostumbrados en otros juegos 4X de civilización, tiene menos peso en los conflictos, en las expansiones y en la situación de nuestros asentamientos, cómo nos vamos a expandir y dónde vamos a fundar asentamientos y qué beneficios nos van a dar. Pero claro, esto también provoca que sea un soplo de aire fresco, porque vamos a dirigir nuestra civilización combinando las acciones básicas más las que vayan apareciendo de la mejor manera posible, aprovechando todas las sinergias de las bonificaciones instantáneas, con la única preocupación de que nos pisen las acciones y no nos tenemos que preocupar por esas invasiones, esos conflictos que nos arrollen las aldeas que tanto nos ha conseguido construir, así que es más relajado. Y aparte de estas acciones y bonificaciones, pues aprovechando el resto de acciones para conseguir más bonificaciones con esa exploración, con ese asentamiento, con esas construcciones de losetas. Pero al final, definitivo, y lo que más nos tiene que interesar, donde tenemos que poner toda nuestra atención, es en el tablero de tecnologías, que es donde tenemos que centrar todas nuestras acciones y todos nuestros esfuerzos. Quizás esto suponga una desilusión para los que se vayan a aproximar a este juego como un juego 4X más clásico y es un peligro que hay que tener en cuenta, pero no quiere decir que sea un juego con una mecánica pues que tenga que ser mejorada o que sea peor que estos juegos de civilización. Ya os digo, quizás esta diferencia con los juegos de civilización clásica pues sea una ventaja para algunos jugadores, pero ya os digo, a mí me parece desde luego que es importante saberlo para que no nos desilusionemos a la hora de leer el manual por primera vez. Además también pues hay aspectos negativos que no me han gustado. Parte quizás es porque son mejorables o no han estado del todo acertados y quizás también parte por culpa de mis propias obsesiones. Y ahí soy yo culpable. El diseño gráfico del juego podría mejorar. A la hora de interpretar algunos símbolos me resulta un poco complejo. A lo mejor soy yo, que estoy ya un poco mayor, pero las indicaciones de acciones, incluso fichas de cartón que han venido de distinto color, me resultaban fáciles de confundir. Los colores que se eligen para los jugadores podrían mejorar. Yo la verdad es que hay una mezcla un poco rara de colores pastel que quizás no queremos caer todos siempre en lo mismo, pero si toda la gente está usando esos colores es por algo. Entonces, no intentemos innovar, señores, en los colores de los distintos jugadores. También el flujo de acciones es un poco anárquico en el tablero individual y de tecnologías. Coger la acción, ir a la parte inferior de nuestro tablero para el track de desarrollo, quitar el cubo, poner el cubo en la parte superior de inversiones, a mí no me parece muy orgánico, pero ya os digo que a mí me gusta ir recorriendo el tablero individual de una manera determinada. A lo mejor aquí es parte de mi propia obsesión. Estoy casi seguro de que es culpa mía, pero bueno. A mí eso me ha chocado y por eso os lo comento. Las cartas son un poco sosas. Las cartas de tecnología solo tienen información, que es verdad que hay mucha información, pero bueno. Las de líderes es una ilustración pequeña, como os he comentado ya al principio, en la esquina superior derecha. Y nada más. Con lo cual es como muy sobrio. También es verdad que quizás estamos acostumbrados a juegos de civilización sobrios, pero bueno, me ha llamado la atención en la época en la que estamos que haya salido con esta sobriedad.
Además, también es una cosa que me ha llamado la atención, esos y entonces. Hay cartas que vienen acciones y han liquidado pasar de una acción a otra con un y entonces. Uf, joder, si estamos usando iconos, usamos iconos. Y si estamos usando texto en la carta, usamos texto. Vale, a lo mejor en las cartas de formas de gobierno o en las cartas de, pues líderes era imprescindible usar texto para describir ciertas acciones, pero me pones una carta con iconos y entonces en medio en letra, bueno, no sé, pero no sé, a lo mejor eso sí que se podría mejorar. Las mecánicas, además de las columnas de población, de cara a conseguir los peones que se van a convertir en sabios, en colonos y en soldados, me parece un poco innecesaria. No entiendo esa generación a través de las columnas, porque tenemos que recorrer la producción de comida sacando un colono, un peón, perdón, de cada columna y poniéndolo en la reserva para luego pasan activos y luego. Entonces quizás es como un poco de más, que simplemente haber puesto un contador en el que, pues produces 5 peones, si los tienes en reserva, pues los movíamos y ya está. Es verdad que una mecánica cuando avanza el juego, una columna vacía, bueno, no voy a entrar en eso porque es un follón, pero podemos, si hemos producido mucho, pasar a producir menos. Quizás sea eso, evitando un efecto bola de nieve. Yo no lo he visto, pero bueno, a mí desde luego me ha llamado un poco la atención para mal. Pero bueno, sobre todo no querría ya acabar con estas opiniones negativas, estos aspectos negativos que le he visto al juego, sin decir que son flecos que he buscado ya, pues como si dijéramos buscándole tres pies al gato. Porque, como resumen, este Beyond the Horizon es una evolución de su predecesor, Beyond the Sun, más complejo, con unas necesidades de análisis y unas evaluaciones de las distintas opciones que nos brindarán las combinaciones de acciones, que necesita más análisis y por lo tanto, bueno, pues hay que tener más cosas en mente. Es un juego breve para su categoría, tenemos juegos de civilización que se alargan mucho, pero desde luego a las 2 horas con 4 jugadores nos vamos a ir seguro. Es rejugable con estos cambios de tecnología y además, bueno, pues con la simetría de las formas de gobierno también podéis encontrar varias diferencias sutiles en último caso, pero bueno. Y que nos ha dejado un buen sabor de boca. Cuando vamos ejecutando las acciones como lo hemos planeado, tenemos las bonificaciones previstas y todo va encajando para dar un salto cualitativo en un solo turno, pues es muy satisfactorio. Ya sabéis, me encanta que los planes salgan bien. Y esto, pues, es así, una sensación quizás a la que nos ha dejado el White Castle, cuando conseguíamos encajar las cosas como tenían que ir. Además, todo esto nos lo vamos a encontrar en una caja de tamaño medio, con un precio más o menos ajustado en su categoría, y que además que yo no considero que tenga un exceso de producción, no creo que esté sobreproducido, y ya sabéis que por mi obsesión personal es un factor que a mí me gusta mucho en los juegos, que puedan conseguir lo máximo posible con los recursos justos. Yo huyo un poco de estos juegos de crowdfunding en los cuales todo tiene que ser precioso, el tablero tiene que ser enorme, todo tiene que ser gráficamente súper ilustrado para llamar la atención y que soltemos la pasta, cuando realmente no es necesario. Tenemos, no voy a entrar en eso otra vez, pero bueno, un ejemplo de juegos que están sobriamente producidos, que son juegos que están completos, una mecánica justa a lo que tiene que tener, desafiante y que van a tener años y años de éxito en nuestras mesas. Con lo cual me alegra que haya juegos que no caigan tampoco en esta sobreproducción. Es verdad que he criticado que las cartas quizás no estaban todo ilustradas que deberían ser, pero ya os he dicho que era buscarle tres pies al gato. Vale. Luego es que me encuentro en los comentarios, ¿qué has dicho tal? Sí, es verdad que soy así, pero quería decir algo negativo y me llamó la atención. Pero es verdad que se han ahorrado parte del ilustrador. Al final, es una incorporación que yo creo que está bienvenida. Llevábamos unos años que los juegos de civilización no tenían esta brevedad ni esta pérdida de tensión en el tema de los combates en las expansiones y demás. Tiene mecánicas interesantes y que además están estas mecánicas adaptadas a un nivel un poco superior que de complejidad y exigencia al resto de juegos que tenemos en mente cuando hablamos de estos juegos de civilización. Es un poco interesante en el sentido que se centra más en estas combinaciones de acciones, en esta oportunidad, que en el hecho de proteger a estas extensiones o tener estos desarrollos de unidades. Y esto pues está bien siempre, ya os digo, es un giro, es un soplo de aire fresco y sobre todo, bueno, también me viene un poco a la mente Gloomhaven cuando aplicó el tema de las cartas a un dungeon crawler
Y es verdad que quedó un producto muy bueno, pero aún así un producto que podíamos presentarle a jugadores de Euro, no necesariamente Dungeon Crawlers, y que no iban a huir horrorizados de la quedada. Bueno, y con esta profunda reflexión, citando el Gloomhaven, me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias por vuestro tiempo, comentarios, os leemos en redes sociales, en los comentarios de las plataformas de podcast, donde estemos, etc. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.